El tribunal invisible, cómo la opinión ajena se convierte en tu verdugo. ¿Alguna vez has sentido que invisible te observa? No es paranoia. Es la presencia constante de ese tribunal que nunca duerme, que se reúne en cafeterías, en redes sociales, en mentes ajenas. Ese tribunal está compuesto por voces que emiten sentencias sobre quién eres, qué haces, cómo vives. Y lo más perturbador es que muchos de nosotros hemos internalizado esas voces como si fueran la voz de la verdad absoluta. Respira hondo por un momento. Antes de adentrarnos en este viaje hacia la libertad interior, quiero que sepas algo. Si buscas claridad y paz genuina, si anhelas vivir sin que el miedo al juicio ajeno paralice tus decisiones, quédate hasta el final. Si lo que compartiré resuena contigo, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino hacia la libertad estoica. Ahora, permíteme mostrarte algo que ha permanecido oculto en tu conciencia. La mayoría de las personas viven sus vidas como actores en un escenario donde el público nunca se retira. Cada decisión que toman está filtrada por una pregunta silenciosa. ¿Qué pensará la gente? Esta pregunta aparentemente inocua se convierte en una cadena invisible que limita tus movimientos, restringe tus palabras, comprime tu auténtico ser en una caja de expectativas ajenas. No es exageración decir que la opinión externa se ha convertido en el verdugo de millones de personas que podrían vivir vidas extraordinarias, pero eligen la seguridad del conformismo. Considera esto. Cuando eras niño, naciste con una curiosidad natural, con deseos genuinos, con un sentido innato de lo que te importaba. Pero poco a poco, el mundo comenzó a educar esa inocencia. Cada crítica, cada mirada desaprobadora, cada comentario despectivo fue un ladrillo añadido a una prisión invisible. Y ahora, décadas después, has olvidado que alguna vez fuiste libre. Has olvidado que tus opiniones sobre ti mismo son infinitamente más importantes que las opiniones que otros tienen sobre ti. El tribunal invisible opera de formas sutiles. No siempre se manifiesta como crítica directa y brutal. A menudo es más insidioso. Es la forma en que cambias tu ropa porque crees que alguien podría juzgarte. Es la forma en que silencias tus ideas en una reunión porque temes parecer estúpido. Es la forma en que abandonas tus sueños porque alguien plantó una semilla de duda sobre tu capacidad. Es la forma en que sonríes cuando no quieres sonreír, porque mantener la paz social es más importante que tu paz interior. Epicteto, el filósofo estoico nacido como esclavo, entendía profundamente este fenómeno. A pesar de ser literalmente esclavizado, afirmó que nadie podía esclavizar su mente, su voluntad, su conciencia. Mientras que su amo podía encadenar su cuerpo, no podía tocar su libertad interior. ¿Por qué es esto relevante para ti? Porque muchos de nosotros, siendo técnicamente libres, hemos permitido que las opiniones ajenas nos esclavicen más completamente que cualquier cadena física. El tribunal invisible tiene características específicas que debemos reconocer. Primero, es omnipresente. No importa dónde estés, siempre hay ojos imaginarios observando. Segundo, es implacable. Nunca emite un veredicto final y definitivo. Siempre hay espacio para una nueva acusación, una nueva crítica. Tercero, es injusto, basado en información incompleta, prejuicios personales, inseguridades ajenas, nunca en la verdad completa sobre quién realmente eres. Y cuarto, es adictivo, porque aunque sea doloroso, tiene una extraña familiaridad. Hemos vivido con este tribunal durante tanto tiempo que su ausencia nos aterroriza más que su presencia. La pregunta que debes hacerte es profunda. ¿Cuánto de tu vida actual está viviendo para satisfacer a este tribunal invisible? ¿Cuántas decisiones has tomado no porque las quisieras,
sino porque temías el juicio. ¿Cuántos sueños has abandonado antes de intentarlos siquiera? ¿Cuántas amistades auténticas has sacrificado por mantener la aprobación de personas que probablemente no te importan realmente? Lo que los antiguos filósofos estoicos comprendieron y lo que compartiremos a lo largo de este viaje es que existe un camino diferente. No es un camino de arrogancia, donde ignoras completamente la perspectiva de otros. No es un camino de aislamiento, donde te conviertes en una isla desconectada. Es un camino de libertad equilibrada, donde respetas la perspectiva ajena, sin permitir que controle tu vida. Es el camino del escudo estoico, una protección mental y emocional que te permite vivir con integridad sin ser destrozado por el juicio constante. Este escudo no es una armadura que te hace invulnerable o insensible, es algo más sofisticado. Es una claridad profunda sobre lo que realmente controlas y lo que no. Es una comprensión radical de que la opinión ajena, por más que duela cuando la escuchas, es fundamentalmente una proyección de las inseguridades, miedos y limitaciones de quien la emite. Es el reconocimiento de que tu valor como persona no está determinado por el veredicto de un tribunal que nunca tendrá toda la información sobre quién realmente eres. A medida que avancemos, descubrirás cómo tu cerebro ha sido programado para buscar validación externa. Entenderás por qué es tan fácil caer en la trampa de la aprobación ajena. Pero más importante aún, aprenderás herramientas prácticas para reclamar tu libertad, para construir un criterio interno tan sólido que las opiniones ajenas se conviertan en simple ruido de fondo, en lugar de comandos que dicten tus acciones. La libertad genuina no viene de ignorar completamente lo que otros piensan, viene de cambiar tu relación con esa opinión. Viene de pasar de ser alguien que vive para ser juzgado a alguien que vive para ser auténtico. Viene de reconocer que el único tribunal que realmente importa es el que reside en tu propia conciencia y que ese tribunal solo puede condenarte si tú lo permites. A raíz del problema, ¿por qué buscamos validación externa? Ahora que hemos identificado cómo la opinión ajena se convierte en verdugo, debemos entender algo más profundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nuestro cerebro está tan diseñado para buscar validación externa? ¿Por qué es tan difícil simplemente ignorar lo que otros piensan y vivir como si nada importara? La respuesta no es simple, y comprenderla es el primer paso para liberarte. Tu cerebro no es defectuoso, no eres débil por buscar validación. Lo que está sucediendo es que tu sistema nervioso está respondiendo exactamente como fue diseñado por millones de años de evolución. Nuestros antepasados vivían en pequeñas tribus donde la aceptación del grupo era literalmente una cuestión de supervivencia. Si eras expulsado de la tribu, morías. Los depredadores te encontraban, el frío te vencía, la soledad te consumía. Por lo tanto, tu cerebro desarrolló sistemas sofisticados para monitorear constantemente cómo te percibía el grupo, para detectar señales de desaprobación antes de que se convirtieran en una amenaza real de exclusión. Este sistema fue extraordinariamente útil durante la mayor parte de la historia humana. Te permitía navegar dinámicas sociales complejas, mantener relaciones significativas, ser consciente de cómo tus acciones afectaban a otros. Pero hay un problema. Ese sistema evolutivo no se ha actualizado para vivir en un mundo de redes sociales, de audiencias globales, de retroalimentación constante de desconocidos. Tu cerebro sigue tratando cada crítica como si fuera una amenaza de expulsión tribal, cuando en realidad es simplemente la opinión de alguien que probablemente nunca te conocerá realmente. La neurociencia moderna ha identificado específicamente cómo funciona esto.
Existe una región en tu cerebro llamada la corteza prefrontal medial, que es responsable de lo que los científicos llaman mentalización social, tu capacidad para pensar sobre lo que otros piensan sobre ti. Este sistema es increíblemente sofisticado, pero también es increíblemente activo en personas que sufren ansiedad social y baja autoestima. Básicamente, estás constantemente ejecutando simulaciones mentales sobre cómo te perciben otros, creando narrativas sobre lo que piensan, imaginando sus juicios. Además de esto, existe un fenómeno conocido como sesgo de proyección. Tu cerebro asume automáticamente que otros están pensando en ti mucho más de lo que realmente lo hacen. Mientras tú estás preocupado por cómo te percibieron en esa conversación, la otra persona ya olvidó el incidente y está preocupada por sus propias inseguridades. Es una paradoja amarga. Todos estamos tan preocupados por cómo nos perciben que apenas tenemos energía mental para percibir realmente a otros. El tribunal invisible que imaginas es en gran medida un fantasma de tu propia creación. Pero hay otro factor psicológico en juego, uno que es más profundo aún. La búsqueda de validación externa es también una búsqueda de confirmación de identidad. Cuando eres joven, no tienes una identidad clara. El mundo es confuso, tu lugar en él es incierto. Naturalmente, buscas a otros para que te digan quién eres. Eres inteligente, dice un maestro, y eso se convierte en parte de tu identidad. Eres tímido, dice un padre, y eso también se incorpora. Eres una persona amable, dice un amigo, y eso se añade a tu sentido de quién eres. El problema es que si tu identidad está completamente construida sobre la retroalimentación de otros, entonces tu sentido de ti mismo se convierte en algo frágil y dependiente. Cualquier crítica se siente como una amenaza existencial, porque no tienes una base sólida de autoconocimiento que la critique. Eres como un barco sin ancla, a merced de cada ola de opinión que te golpea. Séneca, el filósofo y estadista romano, entendía esto perfectamente. Escribió extensamente sobre cómo la mayoría de las personas viven sus vidas reaccionando a las opiniones de otros como si fueran marionetas. Observó que esta dependencia de la validación ajena no solo te hace infeliz, sino que también te hace esclavo. Porque si tu felicidad depende de la aprobación de otros, entonces otros controlan tu felicidad, y otros siempre tendrán sus propios intereses, sus propios miedos, sus propias limitaciones, que colorearán cómo te perciben. Hay otro componente importante en esto: la comparación social. Tu cerebro está constantemente midiéndote contra otros. Esto también es un remanente evolutivo. En una tribu pequeña necesitabas saber tu estatus relativo para navegar jerarquías sociales. Pero en el mundo moderno, especialmente con las redes sociales, estás constantemente comparándote con un número prácticamente ilimitado de personas, muchas de las cuales representan versiones altamente curadas y editadas de sus vidas. Este mecanismo de comparación genera un ciclo tóxico. Ves que alguien más aparentemente tiene más éxito, más belleza, más seguridad en sí mismo. Esto dispara una sensación de insuficiencia en ti. Para remediar esa sensación, buscas validación externa, esperando que otros te confirmen que eres suficiente. Pero la validación nunca es suficiente porque siempre hay alguien más a quien compararte. Es una rueda de hámster mental y cuanto más corro, más rápido gira. La verdad incómoda es que buscar validación externa es una estrategia que nunca puede funcionar completamente. No porque otros sean malvados o porque el mundo sea injusto, sino porque la validación externa es fundamentalmente transitoria. Alguien puede elogiarte hoy y criticarte mañana. Puedes tener 1000 comentarios positivos y un comentario negativo,
pero tu mente se enfocará en ese único comentario negativo, porque tu cerebro está programado para detectar amenazas. Los estoicos comprendieron algo que la psicología moderna está confirmando. La única validación que realmente importa es la que viene de tu propio sistema de valores interno. Cuando vives de acuerdo con tus principios, cuando actúas con integridad, incluso cuando nadie está mirando, cuando tomas decisiones basadas en lo que realmente crees que es correcto, en lugar de basadas en lo que crees que otros quieren que hagas, entonces experimentas algo diferente. Experimentas autenticidad. Y la autenticidad produce una forma diferente de confianza en ti mismo, una que no puede ser destruida por la crítica ajena. Pero entender esto intelectualmente es diferente a vivirlo. Entender que tu búsqueda de validación es un remanente evolutivo no te libera automáticamente de ella. Es como entender que tienes miedo a las alturas debido a un instinto de supervivencia antiguo no te hace automáticamente cómodo en un balcón del piso 50. Necesitas herramientas prácticas, necesitas entrenar tu mente, necesitas desarrollar lo que los estoicos llamaban disciplina. La distinción fundamental, qué controlas y qué no. Este es el corazón del pensamiento estoico, el principio fundamental que, si lo integras completamente, transformará tu relación con la opinión ajena. Epicteto lo expresó con una claridad que permanece sin igual después de casi 2000 años. Algunas cosas están bajo nuestro control y algunas cosas no lo están. Esto puede sonar simple, pero sus implicaciones son profundas. Bajo tu control están tus juicios, tus deseos, tus aversiones, en resumen, todo lo que es acción de tu voluntad. Bajo tu control está cómo interpretas lo que te sucede. Bajo tu control está si decides esforzarte o no. Bajo tu control está tu carácter, tus valores, tu integridad. Bajo tu control está cómo respondes a la crítica, cómo reaccionas ante la injusticia, cómo eliges vivir cada día. Fuera de tu control está el cuerpo de otros. Fuera de tu control están sus opiniones. Fuera de tu control está su aprobación o desaprobación. Fuera de tu control está si te aman o te odian. Fuera de tu control está si te critican o te elogian. Fuera de tu control está si otros entienden tus intenciones o las malinterpretan. Fuera de tu control está la mayoría de las circunstancias externas en las que te encuentras. La mayoría de las personas viven sus vidas invirtiendo energía mental y emocional en cosas que no controlan, mientras descuidan las cosas que sí controlan. Gastan horas preocupándose por lo que otros piensan, cuando lo único que realmente controlan es cómo responden a esa opinión. Sacrifican su integridad para obtener aprobación, cuando lo único que realmente controlan es si viven con integridad o no. Considera a alguien que está constantemente ansioso por lo que otros piensen. Esa ansiedad no puede cambiar la opinión de otros, no puede hacer que otros lo aprueben. Lo único que hace es generar sufrimiento en la mente de esa persona. Es como si estuviera castigándose por algo que otros están haciendo. Es como si estuviera diciendo, como tengo miedo de que pienses mal de mí, voy a torturarme mentalmente preventivamente. Esto no tiene ningún sentido lógico, y sin embargo, es lo que hace la mayoría de las personas. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en su diario personal reflexiones que nos han llegado bajo el nombre de meditaciones. En ese diario se recordaba constantemente a sí mismo: tienes poder sobre tu opinión solamente, nada más está bajo tu control. Aquí estaba el hombre más poderoso del Imperio Romano, con autoridad sobre millones de personas. Y aún así entendía que la única cosa verdaderamente bajo su control era su propia mente, su propio carácter. Esta distinción es liberadora porque cambia completamente dónde enfocas tu energía. En lugar de gastar energía intentando controlar lo incontrolable,
La enfocas en lo que realmente puedes controlar. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de intentar desesperadamente controlar la opinión de otros, cuando aceptas que no puedes controlarla, a menudo descubres que tu vida mejora. ¿Por qué? Porque finalmente tienes energía para vivir auténticamente, para desarrollar tu carácter, para perseguir lo que realmente importa. Imagina a una persona que constantemente modifica su comportamiento para complacer a otros. Come lo que cree que otros quieren que coma. Viste lo que cree que otros quieren que vista. Expresa las opiniones que cree que otros quieren que exprese. ¿Qué sucede? Se convierte en un fantasma, una proyección de las expectativas ajenas. Y lo más trágico es que, incluso después de hacer todo esto, nunca obtiene la aprobación completa que anhela, porque es imposible complacer a todos. Pero considera a alguien que ha hecho la distinción fundamental. Esa persona vive de acuerdo con sus valores. Toma decisiones basadas en lo que cree que es correcto, no basadas en lo que cree que otros quieren. Sí, algunos lo criticarán, algunos lo rechazarán, algunos pensarán mal de él, pero está en paz porque está viviendo de acuerdo con lo que controla, su propio carácter, su propia integridad. Y curiosamente, esta autenticidad a menudo atrae a personas que lo respetan precisamente porque es auténtico. La distinción entre lo que controlas y lo que no controlas no es solo un principio filosófico, es una práctica diaria. Cada vez que te encuentres ansioso o preocupado, puedes preguntarte, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces preocuparse es contraproducente. Es como preocuparse por si llueve mañana. Puedes preocuparte todo lo que quieras, pero la lluvia vendrá o no independientemente de tu preocupación. Lo único que logra la preocupación es envenenar tu día de hoy. Si la respuesta es que sí está bajo tu control, entonces la pregunta siguiente es, ¿qué acción puedo tomar? Si puedes tomar una acción, hazla. Si no puedes tomar una acción, entonces de nuevo, preocuparse es contraproducente. Es una distinción simple, pero aplicarla requiere práctica. Requiere entrenar tu mente para reconocer instantáneamente la diferencia. Séneca ofreció una perspectiva adicional sobre esto. Señaló que la mayoría de las personas sufren más en su imaginación que en la realidad. Se preocupan por críticas que nunca recibirán. Se imaginan rechazos que nunca sucederán, anticipan humillaciones que nunca experimentarán. Es como si estuvieran viviendo múltiples vidas paralelas, en todas ellas llenas de sufrimiento ficticio. Y todo esto sucede en su mente, completamente dentro de su control, y sin embargo, los deja paralizados. La práctica de la distinción fundamental es simple pero transformadora. Cada vez que enfrentes una preocupación, pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si no, suéltalo. Si sí, actúa. Eso es todo. No es necesario ser perfecto en esto. No es necesario nunca sentir ansiedad nuevamente. Es simplemente un recordatorio constante de dónde enfocar tu atención y energía. El primer escudo, reconocer la opinión como juicio ajeno, no verdad. Has llegado a un punto crucial en tu comprensión. Ya entiendes que buscar validación es un remanente evolutivo. Ya entiendes la distinción entre lo que controlas y lo que no. Ahora necesitas aprender el primer escudo práctico, la primera herramienta que te permitirá proteger tu paz mental. Aprender a reconocer que la opinión de otros es precisamente eso, una opinión, no una verdad. Esta distinción puede parecer obvia, pero te sorprendería cuántas personas viven como si las opiniones fueran hechos. Alguien dice, eres incompetente, y la persona asimila esto como si fuera una verdad universal. Alguien dice, nunca tendrás éxito, y la persona lo cree como si fuera una predicción garantizada del futuro. Pero estas no son verdades, son interpretaciones, son juicios,
Son proyecciones de la mente de quien habla, no descripciones objetivas de la realidad. Para construir este primer escudo, necesitas entender algo sobre cómo funciona la opinión. Una opinión es el resultado de varias capas de filtración. Primero, la otra persona solo tiene información incompleta sobre ti, no conoce tu historia completa, tus motivaciones verdaderas, tus circunstancias. Segundo, esa información incompleta es filtrada a través de sus propios prejuicios, sus propias experiencias, sus propias inseguridades. Tercero, la opinión es coloreada por su estado emocional en ese momento. Si está de mal humor, su opinión será más negativa. Si está de buen humor, será más positiva. Entonces, lo que estás recibiendo no es una evaluación objetiva de ti como persona. Es el resultado de todo un proceso de distorsión. Es como si alguien mirara una foto tuya a través de un vidrio de color, a través de una lente rota, a través de una cortina de niebla, y luego te dijera que lo que ve es exactamente quién eres. Pero no es así. Epicteto enseñaba a sus estudiantes una práctica poderosa. Les decía que imaginaran que alguien viene y les dice algo desagradable, algo que les duele. La primera reacción es asumir que lo que dicen es verdad. Pero entonces él les pedía que hicieran una pausa, que se preguntaran, ¿esto que se dice sobre mí es verdad? ¿Coincide con lo que yo sé sobre mí mismo? ¿Coincide con mis acciones, mis intenciones, mis valores? Si la respuesta es no, entonces la opinión carece de poder. No importa cuánto duela escucharla, no importa cuánta autoridad tenga la persona que la expresa. Si no coincide con tu verdad interna, entonces es simplemente ruido. Es como si alguien te gritara que eres invisible. Podrías estar molesto porque te gritaran, pero no creerías que eres invisible, porque eso contradice tu experiencia directa de la realidad. Pero aquí está lo interesante. A menudo, la crítica duele precisamente porque hay un pequeño grano de verdad en ella, o porque toca una inseguridad que ya existía en ti. Por ejemplo, si alguien te dice que eres incompetente en algo en lo que ya te sentías inseguro, duele más que si te lo dijera en algo donde tienes total confianza. Esto es importante reconocer porque significa que el dolor no viene de la opinión en sí, sino de cómo esa opinión se conecta con tus propias dudas internas. Entonces, el escudo tiene dos capas. Primero, reconocer que la opinión es un juicio ajeno, no una verdad absoluta. Segundo, si la opinión toca una inseguridad interna, usar eso como información sobre ti mismo, no como confirmación de que eres lo que dicen. Es decir, si alguien te critica por ser incompetente en algo, en lugar de simplemente aceptar la crítica como verdad, puedes preguntarte, ¿realmente soy incompetente en esto? ¿Necesito mejorar? ¿O es esta crítica una proyección de sus propias inseguridades? Séneca ofreció una perspectiva diferente pero complementaria. Señaló que la mayoría de las críticas que recibimos son motivadas por los intereses de quien las expresa, no por nuestro bien. Alguien puede criticarte porque eres una amenaza para su estatus. Alguien puede criticarte porque está celoso. Alguien puede criticarte porque necesita sentirse superior. Alguien puede criticarte simplemente porque está de mal humor y necesita descargar su frustración en alguien. Esto no significa que debas descartar todas las críticas. Significa que debas evaluarlas inteligentemente. Viene de alguien que te ama y quiere tu bien. Viene de alguien con experiencia en el área que está criticando. Viene de alguien que tiene un historial de darte retroalimentación útil. Si la respuesta es sí a estas preguntas, entonces la crítica merece consideración. Si la respuesta es no, entonces probablemente sea simplemente ruido. El primer escudo se construye diariamente a través de la práctica del discernimiento. Cada vez que recibes una opinión, especialmente una que te duele, haz una pausa. Pregúntate, ¿es esto verdad?
¿O es esta la interpretación de alguien filtrada a través de su propia mente limitada? ¿Coincide esto con lo que yo sé sobre mí mismo? ¿Hay algo valioso aquí que pueda aprender? ¿O es simplemente ruido? Con el tiempo, esta práctica se convierte en un reflejo. Tu mente desarrolla una capacidad de instantáneamente evaluar las opiniones que recibes, en lugar de simplemente asimilarlas como verdades. Es como desarrollar un sistema inmunológico mental. Así como tu cuerpo tiene células que reconocen y destruyen patógenos, tu mente desarrolla la capacidad de reconocer y neutralizar las opiniones tóxicas. Desmantelar la ilusión. ¿Por qué el juicio externo carece de poder real? Ahora vamos más profundo. Hemos establecido que la opinión ajena es un juicio, no una verdad. Pero hay algo aún más fundamental que necesitas entender. La opinión ajena carece de poder real sobre ti, a menos que tú le otorgues ese poder. Esta es la verdad que muchas personas nunca entienden, y es la razón por la que permanecen esclavizadas por el juicio de otros. Cuando digo que la opinión carece de poder real, quiero ser preciso. Claro que la opinión ajena puede tener consecuencias. Si alguien importante en tu vida piensa mal de ti, eso puede afectar tu relación con esa persona. Si muchas personas tienen una opinión negativa sobre ti, eso puede afectar tu reputación. Si alguien en posición de poder piensa mal de ti, eso puede afectar tus oportunidades. Estos son hechos reales, pero aquí está el punto crucial. El poder no está en la opinión en sí. El poder está en cómo tu mente responde a esa opinión. Está en si aceptas la opinión como verdad sobre ti. Está en si dejas que la opinión altere tu comportamiento, tu carácter, tu paz mental. Está en si permites que la opinión determine tu autoimagen. Considera dos personas que reciben la misma crítica. La primera persona escucha la crítica y piensa: esto debe ser verdad. Soy lo que dice esta persona. Soy un fracaso. Nunca tendré éxito. Esa persona está sufriendo. Está deprimida. Su autoestima ha sido golpeada. La opinión tiene poder sobre ella. La segunda persona escucha la misma crítica y piensa: esta es la interpretación de esta persona basada en información limitada. Yo sé quién soy. He trabajado duro. Tengo confianza en mis capacidades. Esta opinión no cambia mi autoimagen. Esa persona no está sufriendo. De hecho, podría estar molesta por la crítica, pero su paz mental no ha sido destruida. La opinión no tiene poder sobre ella. ¿Cuál es la diferencia? No es que la segunda persona sea más fuerte naturalmente. La diferencia es que la segunda persona ha comprendido dónde reside el poder real. El poder reside en su propia evaluación de sí misma, no en la evaluación de otros. El poder reside en su capacidad de elegir qué creencias aceptar sobre sí misma. Marco Aurelio escribió algo profundo al respecto. Observó que nada tiene el poder de hacernos sentir de cierta manera, a menos que nuestra mente lo permita. Es decir, una opinión negativa no puede hacer que te sientas mal, a menos que tu mente acepte esa opinión y la incorpore a tu autoimagen. Es un proceso de dos pasos. Primero, la opinión llega. Segundo, tu mente decide si la acepta o no. La mayoría de las personas piensan que el sufrimiento viene del paso 1, pero en realidad viene del paso 2. Esto tiene implicaciones enormes. Significa que tienes más control sobre tu paz mental de lo que creías. Significa que no eres una víctima pasiva de las opiniones de otros. Significa que puedes entrenar tu mente para no aceptar automáticamente las opiniones ajenas como verdades sobre ti. Pero aquí está el desafío. Esto es fácil de entender intelectualmente y difícil de vivir, porque hemos sido condicionados durante años a buscar validación externa. Hemos sido enseñados que lo que otros piensan importa más que lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Cambiar esto requiere práctica constante.
Séneca ofreció una práctica específica para desmantelar la ilusión del poder de la opinión ajena. Sugirió imaginar que alguien a quien no respetas en absoluto tiene una opinión negativa sobre ti, alguien que sabes que es ignorante, alguien que sabes que no tiene sabiduría, alguien cuya opinión no valoras en lo más mínimo. ¿Te molestaría si esa persona tuviera una opinión negativa sobre ti? Probablemente no. Probablemente dirías, esta persona no entiende, su opinión no tiene valor, no me importa lo que piense. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esa persona y la persona cuya opinión sí te importa? La diferencia es que has decidido que una persona tiene autoridad para juzgarte y la otra no. Pero, ¿de dónde viene esa autoridad? Viene de tu propia mente. Es una construcción mental. Has decidido que una persona es sabia y la otra no. Has decidido que una persona merece poder sobre tu autoestima y la otra no. Esto no significa que todas las opiniones sean igualmente válidas. Obviamente, la opinión de un experto en un campo tiene más valor que la opinión de un novato. Pero incluso la opinión de un experto no debe determinar completamente tu autoimagen. Un experto puede estar equivocado. Un experto puede tener prejuicios. Un experto puede estar teniendo un mal día. El punto es que el poder de la opinión ajena es en gran medida una ilusión que has creado. Es una ilusión útil en ciertos contextos porque te permite aprender de otros, ser humilde, reconocer cuando podrías mejorar, pero cuando la ilusión se convierte en una prisión, cuando permites que la opinión de otros controle tu paz mental y tu autoestima, entonces la ilusión se ha vuelto tóxica. Desmantelar esta ilusión requiere que hagas una pregunta radical. ¿Quién ha decidido que mi valor como persona está determinado por lo que otros piensan? ¿Quién ha decidido que mi paz mental debe depender de la aprobación ajena? La respuesta es nadie más que yo. He hecho esa decisión, probablemente sin ser consciente de ella, probablemente porque me lo enseñaron cuando era joven. Pero ahora que soy consciente de ello, puedo cambiar esa decisión. El segundo escudo. La práctica de la indiferencia selectiva. Ya tienes el primer escudo, la capacidad de reconocer que la opinión es un juicio ajeno, no una verdad. Tienes el entendimiento de que la opinión carece de poder real, a menos que le otorgues ese poder. Ahora necesitas el segundo escudo, una práctica que puedas usar diariamente para proteger tu paz mental. Esta práctica se llama indiferencia selectiva y es uno de los conceptos más malentendidos del estoicismo. Cuando hablo de indiferencia selectiva, no me refiero a ser completamente indiferente a todo. No significa que no te importe nada, que no te afecte nada, que vivas como un robot sin emociones. Significa algo mucho más sofisticado. Significa ser indiferente a las cosas que no controlas, mientras estás completamente comprometido con las cosas que sí controlas. Aplicado a la opinión ajena, significa esto. Eres indiferente a si otros te aprueban o desaprueban, porque eso no está bajo tu control. Pero estás completamente comprometido con vivir de acuerdo con tus valores, porque eso sí está bajo tu control. Es una inversión selectiva de tu energía mental y emocional. Imagina a una persona que está dando una presentación importante. Está nerviosa porque quiere que la audiencia piense bien de ella. Está constantemente monitoreando las expresiones faciales de la audiencia, interpretando cada ceño fruncido como una señal de desaprobación, cada sonrisa como una señal de aprobación. Su presentación sufre porque su atención está dividida entre el contenido que está presentando y el monitoreo de la reacción de otros. Ahora, imagina a una persona que ha practicado la indiferencia selectiva.
Esa persona se da cuenta de que no puede controlar cómo la audiencia reacciona. Esa persona podría estar dando la mejor presentación de su vida y alguien podría estar de mal humor y reaccionar negativamente. Esa persona podría estar dando una presentación mediocre y alguien podría estar de buen humor y reaccionar positivamente. Dado que no puede controlar las reacciones, decide ser indiferente a ellas. Pero esa indiferencia a las reacciones libera su energía para enfocarse en lo que sí puede controlar: la calidad de su presentación, la claridad de su mensaje, la pasión con la que comunica. Y curiosamente, cuando se enfoca en esto, en lugar de en las reacciones de otros, su presentación mejora. Y cuando la presentación mejora, las reacciones de otros tienden a mejorar también. Pero ese no es el punto. El punto es que su paz mental no depende de esas reacciones. La práctica de la indiferencia selectiva tiene varios componentes. Primero, necesitas identificar claramente qué está bajo tu control y qué no. Hemos hablado de esto antes, pero aquí es donde se vuelve práctico. Haz una lista: bajo tu control, tu esfuerzo, tu integridad, tu carácter, cómo respondes a las críticas, si vives de acuerdo con tus valores. No bajo tu control, la opinión de otros, si otros te aman, si otros te aprueban, cómo otros interpretan tus acciones. Segundo, necesitas practicar soltar las cosas que no están bajo tu control. Esto no significa que ocurra instantáneamente. Es como entrenar un músculo. Cada vez que te encuentres preocupado por la opinión de otros, te das cuenta de que estás invirtiendo energía en algo que no controlas. Haces una pausa, respiras y deliberadamente cambias tu enfoque a algo que sí controlas. Tercero, necesitas cultivar la disciplina de ignorar selectivamente. Esto significa que deliberadamente eliges no escuchar ciertas opiniones. No de manera defensiva, no de manera que evites toda crítica válida, sino de manera discernida. Reconoces que algunas opiniones no merecen tu atención. Algunas personas están hablando desde la ignorancia. Algunas personas están motivadas por la envidia. Algunas personas simplemente no tienen nada útil que contribuir a tu vida. Epicteto enseñaba que debería haber una puerta en tu mente. Cada opinión que llega golpea esa puerta, pero tú eres quien decide si abrir la puerta o no. Si la opinión viene de alguien sabio, alguien que te ama, alguien que tiene experiencia relevante, abres la puerta y dejas entrar la opinión. Si la opinión viene de alguien que no merece tu atención, simplemente dejas que la opinión rebote en la puerta cerrada. Séneca fue aún más lejos. Sugirió que la mayoría de las personas debería pasar menos tiempo escuchando opiniones y más tiempo reflexionando en soledad. Escribió que pasaba tiempo cada día en contemplación silenciosa, examinando su propio carácter, reflexionando sobre sus acciones, asegurándose de que estaba viviendo de acuerdo con sus valores. En ese tiempo de soledad no había voces ajenas, solo su propia conciencia, y en esa soledad encontraba claridad. La práctica de la indiferencia selectiva no significa que nunca te importe lo que otros piensen. Significa que dejas de permitir que lo que otros piensan sea la brújula principal de tu vida. Significa que desarrollas tu propia brújula interna, basada en tus valores, basada en lo que realmente importa. Aquí hay una práctica específica que puedes hacer. Cada vez que te encuentres preocupado por la opinión de alguien, pregúntate estas preguntas. ¿Está esta persona en posición de saber mejor que yo? ¿Tiene esta persona experiencia relevante? ¿Ha demostrado esta persona que quiere mi bien? ¿Tiene esta persona motivaciones que podrían estar coloreando su opinión? Si puedes responder sí a las primeras preguntas y no a la última, entonces la opinión merece consideración. Si no, entonces practicas la indiferencia selectiva.
Deliberadamente reconoces que la opinión no es relevante para ti y la dejas pasar. Cuando la crítica duele, distinguir entre retroalimentación valiosa y ruido tóxico. Hemos estado hablando de cómo ser indiferente a las opiniones de otros, pero necesitamos ser precisos aquí. Hay una diferencia crucial entre ser indiferente a las opiniones ajenas y ser cerrado a la retroalimentación valiosa. Un escudo estoico no es una pared que rechaza todo, es un filtro que deja pasar lo valioso y bloquea lo tóxico. La pregunta es, ¿cómo distingues entre retroalimentación valiosa y ruido tóxico? Porque la verdad es que a veces la crítica duele precisamente porque hay verdad en ella, y a veces duele porque es completamente infundada. Necesitas desarrollar la capacidad de distinguir entre estas dos situaciones. Primero, considera la intención de quien está dando la crítica. ¿Está esta persona hablando desde un lugar de amor y querer tu bien? ¿O está hablando desde un lugar de envidia, resentimiento o necesidad de sentirse superior? Esta es información importante, aunque no determinante. Alguien puede estar hablando desde un lugar de resentimiento y aún así tener razón. Alguien puede estar hablando desde un lugar de amor y aún así estar equivocado. Segundo, considera la consistencia de la crítica. Si solo una persona te dice algo, pero muchas otras personas no lo dicen, entonces probablemente sea la opinión idiosincrásica de esa persona. Si múltiples personas independientes te dicen lo mismo, entonces probablemente hay algo de verdad. Por ejemplo, si una persona te dice que eres arrogante, pero todos los demás dicen que eres humilde, entonces probablemente esa persona simplemente te tiene envidia. Pero si múltiples personas te dicen que eres arrogante, entonces probablemente haya un grano de verdad que vale la pena examinar. Tercero, considera si la crítica es específica o vaga. Una crítica valiosa es específica. Te dice exactamente qué hiciste que fue problemático, qué podrías hacer diferente. Una crítica tóxica es vaga. Te dice que eres un fracaso, que nunca tendrás éxito, que hay algo fundamentalmente malo contigo sin especificar qué. La vaguedad es una señal de que la crítica probablemente viene de un lugar de emoción más que de observación. Cuarto, considera tu propia reacción interna. Hay una diferencia entre el dolor de escuchar una verdad incómoda y el dolor de escuchar una mentira hiriente. El primero produce un tipo de incomodidad que es productiva. Es como la incomodidad de estirar un músculo apretado. Duele un poco, pero sabes que es por tu bien. El segundo produce un tipo de incomodidad que es destructiva. Es como ser golpeado. No hay nada productivo en ello. Séneca escribió sobre esto de manera hermosa. Dijo que debería haber ciertas personas en tu vida cuya opinión valúas lo suficiente como para permitir que te critiquen. Estas son personas que te aman, que tienen sabiduría, que han demostrado que quieren tu bien. Deberías escuchar activamente lo que dicen, pero el resto de las opiniones debería simplemente pasar a través de ti como el viento. Aquí hay un marco práctico. Cuando recibas una crítica, pregúntate, ¿viene de alguien que me ama y quiere mi bien? ¿O viene de alguien que me tiene envidia o resentimiento? ¿Es específica y constructiva? ¿O es vaga e hiriente? ¿Coincide con lo que otras personas confiables me han dicho? ¿O es una opinión idiosincrásica? ¿Hay verdad en esto que pueda ayudarme a crecer? ¿O es simplemente el resultado de la ignorancia o la mala intención de quien habla? Si puedes responder sí a los primeros puntos en cada pregunta, entonces la crítica es probablemente valiosa y merece consideración seria. Si puedes responder no, entonces es probablemente ruido tóxico y merece ser descartada. Pero aquí está la parte más importante. Incluso cuando descartamos la crítica como ruido tóxico, no debemos hacerlo de manera defensiva. No debemos internalizarla como una injuria que nos hace sentir rechazados.
Simplemente la reconocemos como irrelevante y seguimos adelante. Es como si alguien en la calle te gritara algo desagradable. Podrías estar brevemente molesto porque alguien fue desagradable contigo, pero no cambiaría tu autoimagen, no te haría cuestionar tu valor como persona. Marco Aurelio ofreció una perspectiva interesante. Escribió que cuando alguien te critica injustamente, deberías compadecerlo, porque esa persona está proyectando sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias inseguridades. Está sufriendo, aunque no lo sepa, y el acto de compadecerlo te libera de la necesidad de defenderte o de tomarla personalmente. Cambia toda la dinámica de la interacción. Construir tu criterio interno, el tribunal de una sola persona. Hemos hablado de cómo protegerte de la opinión ajena. Hemos hablado de cómo distinguir entre retroalimentación valiosa y ruido tóxico. Pero ahora necesitamos hablar de lo más importante: construir tu propio criterio interno, desarrollar tu propio tribunal, convertirte en la única persona cuya opinión realmente importa sobre ti. Esto puede sonar arrogante, pero te aseguro que no lo es. No significa que ignores completamente la perspectiva de otros. Significa que desarrollas un sentido tan claro de quién eres y qué importa que la opinión de otros se convierte en información, no en comandos. Significa que consultas tu propio criterio interno antes de consultar la opinión ajena. Epicteto enseñaba que cada persona tiene dentro de sí algo que los antiguos llamaban el demonio o el Dios interno. No está hablando de algo sobrenatural, está hablando de tu capacidad de razón, tu capacidad de discernimiento, tu capacidad de conocer lo que es correcto. Esa capacidad interna es tu verdadero criterio, tu verdadero tribunal. El problema es que la mayoría de las personas nunca han desarrollado ese criterio interno. Han vivido tan enfocadas en lo que otros piensan que nunca han tomado el tiempo para descubrir qué piensan ellos. Han sido tan ocupadas tratando de complacer a otros que nunca han preguntado: ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Cuáles son mis valores reales? ¿Quién quiero realmente ser? Construir tu criterio interno comienza con una pregunta fundamental: ¿quién soy realmente? No quién los demás piensan que eres, no quién tus padres querían que fueras, no quién la sociedad espera que seas, sino quién eres realmente, en tu esencia, cuando toda la presión externa es removida. Esto requiere tiempo de soledad y reflexión. Séneca pasaba tiempo cada día en contemplación. Marco Aurelio escribía en su diario, examinando sus acciones, sus motivaciones, su carácter. Estos no eran ejercicios de vanidad, eran ejercicios de autoconocimiento. Eran formas de desarrollar un tribunal interno que pudiera evaluar sus vidas con precisión. Aquí hay una práctica que puedes hacer. Cada noche, antes de dormir, reflexiona sobre tu día. ¿Actuaste de acuerdo con tus valores? ¿Hubo momentos en los que comprometiste tu integridad para complacer a otros? ¿Hubo momentos en los que hiciste algo de lo que estás orgulloso? ¿Hubo momentos en los que podrías haber actuado mejor? Esta práctica diaria te ayuda a desarrollar un criterio interno. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones. Comenzarás a ver dónde tiendes a comprometer tu integridad. Comenzarás a ver dónde tienes fortaleza. Comenzarás a desarrollar una evaluación más clara de quién eres realmente, independientemente de lo que otros piensan. Conforme desarrollas tu criterio interno, algo interesante sucede. Las opiniones de otros comienzan a importar menos. No porque te hayas vuelto arrogante o porque hayas decidido que todos están equivocados, sino porque tienes un punto de referencia interno. Cuando alguien te critica, en lugar de simplemente aceptar la crítica, la comparas con tu propio entendimiento de ti mismo. Si la crítica coincide con tu autoconocimiento, entonces merece consideración. Si contradice tu autoconocimiento, entonces puedes descartar la crítica sin sufrir.
Esto también significa que necesitas ser honesto contigo mismo. Si tu criterio interno es simplemente un mecanismo para validar lo que quieres hacer, entonces no es un criterio real. Un criterio real te desafía. Un criterio real te pide que crezcas. Un criterio real te señala cuando estás equivocado. Pero aquí está la belleza de un criterio interno desarrollado. Es a la vez más exigente y más compasivo que el criterio de otros. Es más exigente porque te conoces mejor que nadie. Sabes dónde deberías poder hacer mejor, dónde estás siendo perezoso, dónde estás comprometiendo tu integridad. Pero es también más compasivo porque entiendes el contexto completo. Entiendes tus circunstancias, tus limitaciones, tus luchas. Así que mientras te desafía a crecer, también es capaz de perdonarte cuando fallas. Marco Aurelio escribió algo profundo al respecto. Dijo que mientras otros pueden juzgarte equivocadamente porque no entienden el contexto completo, tú tienes acceso a toda la información. Así que tu juicio sobre ti mismo, si es honesto y sabio, es infinitamente más valioso que el juicio de otros. La libertad paradójica. Cómo liberarte del juicio te hace más auténtico. Hemos llegado a un punto paradójico en nuestro viaje. Mientras que la mayoría de las personas asumen que preocuparse por la opinión de otros te hace más aceptable, en realidad es lo opuesto. Cuando dejas de vivir para la aprobación ajena, cuando dejas de intentar ser lo que otros quieren que seas, cuando construyes tu criterio interno y vives de acuerdo con él, te vuelves más auténtico. Y la autenticidad es profundamente atractiva. Imagina a alguien que está constantemente modificando su comportamiento para complacer a otros. Come lo que cree que otros quieren que coma. Viste lo que cree que otros quieren que vista. Expresa las opiniones que cree que otros quieren que exprese. Esa persona es previsible, es segura, pero también es fundamentalmente aburrida. Es un reflejo de los deseos de otros, no una entidad única con su propio carácter. Ahora imagina a alguien que ha decidido vivir de acuerdo con sus valores, independientemente de lo que otros piensen. Esa persona tiene opiniones que son genuinamente suyas. Esa persona toma decisiones basadas en lo que cree que es correcto, no en lo que cree que otros quieren. Esa persona tiene el coraje de ser diferente, de ser impopular si es necesario. ¿Es esa persona más aceptable? No necesariamente. Algunos la criticarán, algunos la rechazarán, pero aquellos que la respetarán genuinamente, porque es auténtica. Esto es la paradoja de la libertad. Al liberarte del juicio ajeno, al dejar de intentar complacer a todos, al vivir de acuerdo con tus valores, incluso cuando es impopular, te vuelves más atractivo. No a todos, pero a las personas que importan, a las personas que valoran la autenticidad, a las personas que buscan conexiones genuinas, no conexiones basadas en máscaras y pretensiones. Séneca escribió extensamente sobre la máscara que usamos en público. Observó que todos usamos máscaras hasta cierto punto. Es parte de la civilización. Pero el problema surge cuando la máscara se convierte en tu identidad. Cuando pasas tanto tiempo siendo lo que otros quieren que seas, que olvidas quién eres realmente. Epicteto enseñaba a sus estudiantes que no debería haber diferencia entre quién eres en privado y quién eres en público. Porque si hay una diferencia, significa que estás fingiendo. Y si estás fingiendo, significa que estás bajo el control de otros. La libertad genuina viene cuando tu carácter es consistente, cuando eres la misma persona en todas las situaciones, cuando no tienes nada que esconder. Esto no significa que debas ser brutalmente honesto en todo momento. No significa que debas expresar cada pensamiento que cruza tu mente. Significa que tu carácter fundamental es consistente. Significa que los valores que expresas en privado son los mismos valores
que expresas en público. Significa que no estás comprometiendo tu integridad para complacer a otros. Conforme desarrollas esta autenticidad, algo hermoso sucede. Tu ansiedad social disminuye. ¿Por qué? Porque ya no estás viviendo en el miedo de que alguien descubra quién realmente eres. Ya no estás invirtiendo energía en mantener una fachada. La energía que antes usabas para preocuparte por lo que otros piensan ahora está disponible para vivir, para crear, para conectar genuinamente con otros. Además, la autenticidad atrae a personas auténticas. Cuando dejas de fingir, atraes a gente que está cansada de fingir también. Atraes a personas que valoran la realidad sobre la pretensión. Así que mientras es verdad que algunos te rechazarán cuando dejes de ser lo que querían que fueras, también es verdad que atraerás a personas que te respetan por ser genuino. Marco Aurelio ofreció una perspectiva adicional. Como emperador, estaba bajo presión constante para ser lo que otros esperaban que fuera, pero escribió que su verdadera responsabilidad no era cumplir las expectativas de otros, sino vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y que si eso significaba decepcionar a algunos, así sea. Su responsabilidad era con su propio carácter, no con las expectativas de otros. La libertad paradójica es esto. Al soltar la necesidad de aprobación externa, al vivir de acuerdo con tus valores, al ser auténtico incluso cuando es impopular, experimentas una libertad interior que ninguna cantidad de aprobación ajena podría darte. Es una libertad que viene de la integridad, de la consistencia, de saber que estás viviendo de acuerdo con lo que crees que es correcto. Aplicación en conflictos reales. Responder sin reaccionar ante críticas directas. Toda la teoría que hemos discutido es hermosa, pero la verdadera prueba llega cuando alguien te critica directamente a la cara. En ese momento, todas tus comprensiones sobre el control interno y la indiferencia selectiva pueden desaparecer, reemplazadas por una reacción emocional inmediata. Necesitamos aprender cómo responder sin reaccionar, cómo mantener tu escudo estoico incluso cuando estás bajo ataque directo. Primero, vamos a entender qué sucede emocionalmente cuando recibimos una crítica directa. Tu sistema nervioso se activa. Hay una oleada de adrenalina. Tu cuerpo se prepara para pelear o huir. Esto es una respuesta evolutiva antigua. Cualquier amenaza a tu estatus social era percibida como una amenaza a tu supervivencia. Así que tu cuerpo reacciona como si fuera una amenaza física. Pero aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las críticas no son amenazas físicas. Son simplemente palabras. La amenaza es principalmente a tu ego, a tu autoimagen, a tu estatus social. Y tu cuerpo está reaccionando como si fuera una amenaza a tu vida. La primera herramienta es simplemente reconocer esto. Cuando alguien te critica, haz una pausa por un momento. Nota que tu cuerpo está activado. Nota que tienes un impulso de defenderte, de atacar, de huir. Simplemente observa esto sin actuar sobre ello. En ese acto de observación, creas espacio entre el estímulo y tu respuesta. Epicteto habló de esto. Dijo que entre lo que sucede y cómo respondes hay un espacio. En ese espacio está tu libertad y tu poder. Si no creas ese espacio, si simplemente reaccionas, entonces estás bajo el control de lo que sucede. Pero si creas ese espacio, si haces una pausa, entonces tienes la libertad de elegir cómo responder. La técnica es simple. Cuando recibas una crítica, en lugar de responder inmediatamente, respira. Haz una pausa de unos pocos segundos. En esa pausa, pregúntate, ¿está esta crítica bajo mi control? No. ¿Puedo cambiar el hecho de que esta persona tiene esta opinión? No. ¿Puedo controlar cómo respondo? Sí. Luego, pregúntate, ¿hay algo valioso en esta crítica?
Si la respuesta es sí, entonces tu respuesta es agradecimiento. Dices algo como, aprecio tu perspectiva. Voy a reflexionar sobre esto. Si la respuesta es no, si es simplemente ruido tóxico, entonces tu respuesta es neutral. Dices algo como, entiendo que es tu opinión, y cambias el tema o terminas la conversación. Lo importante es que tu respuesta no está impulsada por la emoción. No estás atacando al otro, no estás defendiéndote defensivamente, estás respondiendo de manera considerada, de manera que mantiene tu integridad. Séneca ofreció un consejo práctico específico para situaciones de conflicto. Sugirió que cuando alguien te está atacando verbalmente, imagines que estás viendo la escena desde afuera, como si fueras un observador neutral. Esto crea distancia psicológica. Ya no eres una víctima siendo atacada. Eres un observador viendo a dos personas en una interacción. Desde esa perspectiva, puedes ver la situación más claramente. Puedes ver que la otra persona está sufriendo, que está proyectando sus propias inseguridades. Puedes ver que la crítica no es realmente sobre ti, sino sobre lo que la otra persona está experimentando. Y desde esa perspectiva es más fácil no tomar la crítica personalmente. Marco Aurelio escribió sobre cómo manejar a personas que son hostiles o críticas. Sugirió que debería haber compasión en tu corazón, incluso por aquellos que te atacan, porque están sufriendo, porque no entienden, porque están actuando desde un lugar de ignorancia o dolor. Pero aquí está lo importante. La compasión no significa que tengas que aceptar el trato abusivo. La compasión no significa que tengas que permitir que alguien te insulte constantemente. Significa que entiendes que su comportamiento es un reflejo de su propio dolor, no una verdad sobre ti. Y significa que estableces límites claros. Si alguien es constantemente crítico o abusivo, puedes simplemente alejarte. No por ira o resentimiento, sino porque reconoces que esa relación no es saludable. La aplicación práctica es esto. Cuando recibas una crítica, respira, crea espacio y luego responde consideradamente. Si la crítica tiene valor, agradece. Si no la tiene, reconócela sin aceptarla. Y si la crítica es parte de un patrón de abuso, establece un límite y aléjate si es necesario. Todo esto lo haces manteniendo tu paz interior, porque entiendes que la opinión de otros no controla tu valor. El camino del estoico, virtud interior, como única medida de valor. Hemos hablado de cómo protegerse de la opinión ajena, cómo distinguir entre retroalimentación valiosa y ruido tóxico, cómo responder a críticas. Pero hay algo más profundo que necesitamos explorar. ¿Cuál es el verdadero criterio para medir tu valor como persona? Porque si no tienes claridad sobre esto, siempre estarás vulnerables a las opiniones de otros. Los estoicos tenían una respuesta clara a esta pregunta. El único criterio verdadero para medir tu valor es tu virtud. Y por virtud no hablamos de moralidad religiosa o conformidad social. Hablamos de vivir de acuerdo con la razón, de desarrollar sabiduría, de actuar con integridad, de tratar a otros con justicia y compasión. Epicteto enseñaba que todo lo demás es indiferente. Tu riqueza, tu belleza, tu fama, tu posición social, todo esto es indiferente. Lo único que realmente importa es si estás viviendo de acuerdo con la razón, si estás desarrollando virtud. Porque la virtud es lo único que está completamente bajo tu control. Todo lo demás depende en parte de factores externos. Esto es radicalmente diferente a cómo la mayoría de las personas miden su valor. La mayoría de las personas miden su valor basándose en factores externos. Miden su valor por cuánto dinero tienen, por cuán atractivos son, por qué posición tienen, por cuánta aprobación reciben. Pero todos estos factores son en parte dependientes de circunstancias fuera de su control.
Imagina a dos personas. La primera es hermosa, rica y tiene una posición alta en la sociedad, pero es deshonesta, es cruel, es egoísta. Según los criterios externos, tiene un alto valor, pero según el criterio estoico de virtud, tiene poco valor, porque no está viviendo de acuerdo con la razón, no está tratando a otros justamente. No está desarrollando sabiduría. Ahora imagina a la segunda persona. Es pobre, es ordinaria en apariencia, no tiene una posición especial en la sociedad, pero es honesta, es compasiva, es generosa. Según los criterios externos, tiene poco valor, pero según el criterio estoico de virtud, tiene un alto valor, porque está viviendo de acuerdo con la razón, está tratando a otros justamente. Está desarrollando sabiduría. ¿Cuál de estas dos personas merece más respeto? La mayoría de las personas diría que la segunda, aunque muchas de sus acciones cotidianas sugerirían que creen que la primera es más valiosa. El camino del estoico es comprometerse con la virtud como el único criterio verdadero de valor. No porque la virtud siempre te haga rico o famoso o popular. A menudo, la virtud te hace impopular. A menudo, vivir de acuerdo con la razón significa rechazar lo que es fácil para hacer lo que es correcto. A menudo, significa perder dinero, perder estatus, perder aprobación. Pero aquí está la verdad profunda. Cuando haces de la virtud tu único criterio de valor, tu paz mental se convierte en algo que no puede ser destruido, porque la virtud está bajo tu control. No importa lo que otros piensen, puedes vivir virtuosamente. No importa cuánto dinero tengas, puedes vivir virtuosamente. No importa si eres popular o impopular, puedes vivir virtuosamente. Séneca escribió que la única verdadera riqueza es la riqueza interior, el desarrollo de carácter, la libertad de la dependencia emocional. Escribió que muchas personas que parecen tener todo en realidad tienen poco porque son esclavos de sus pasiones y de la opinión ajena. Pero alguien que ha desarrollado virtud, alguien que es sabio y compasivo, es verdaderamente rico, incluso si externamente es pobre. Marco Aurelio, siendo emperador, tenía acceso a toda la riqueza y el poder que alguien podría desear, pero escribió que lo único que realmente le importaba era mantener su carácter, vivir de acuerdo con la razón, ser justo y compasivo. Escribió que si perdiera todo lo demás, pero mantuviera su virtud, seguiría siendo rico. Pero si perdiera su virtud, aunque mantuviera todo lo demás, seguiría siendo pobre. Hacer de la virtud tu criterio de valor no es un camino fácil. Significa que a veces tendrás que hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Significa que a veces tendrás que perder aprobación por mantener tu integridad. Significa que a veces tendrás que ser solo, porque estás viviendo de acuerdo con principios que otros no entienden o no comparten. Pero es un camino que te libera, porque una vez que has hecho de la virtud tu criterio de valor, ya no eres esclavo de las opiniones de otros, ya no estás constantemente buscando aprobación, ya no estás constantemente preocupado de que alguien descubra que no eres suficiente, porque sabes que estás viviendo de acuerdo con lo que crees que es correcto. Y eso es suficiente. La victoria silenciosa. Vivir libre mientras otros permanecen esclavos del juicio. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero no es un final, sino un comienzo. Un comienzo de una vida vivida diferentemente. Una vida donde la opinión ajena no es el titiritero que controla tus movimientos. Es momento de contemplar la victoria silenciosa, que es vivir libre mientras otros permanecen esclavos del juicio. Esta victoria es silenciosa porque no se ve desde afuera, no hay fanfarria, no hay aplausos, no hay evidencia externa de que algo ha cambiado. Alguien que te conocía hace un año podría no notar la diferencia, pero internamente todo ha cambiado. Internamente eres libre. Imagina a dos personas viviendo la misma vida exterior. Ambas tienen el mismo trabajo,
el mismo círculo de amigos, la misma familia, pero internamente su experiencia es completamente diferente. La primera persona está constantemente ansiosa, está monitoreando constantemente cómo la perciben otros, está modificando constantemente su comportamiento para complacer, está sufriendo constantemente en su mente, imaginando críticas que podrían recibir, imaginando rechazos que podrían experimentar. La segunda persona, habiendo comprendido lo que hemos discutido, vive diferentemente. Esa persona sigue cuidando cómo trata a otros. Sigue siendo considerada, pero no está obsesionada con la opinión de otros. Esa persona vive de acuerdo con sus valores. Esa persona está en paz. ¿Cuál de estas dos personas es verdaderamente libre? Claramente la segunda. Y lo interesante es que la segunda persona, al estar en paz, a menudo vive mejor, porque la paz produce claridad. La claridad produce decisiones mejores. Las decisiones mejores producen resultados mejores. Así que al liberarse de la esclavitud del juicio, la segunda persona a menudo vive una vida externa mejor también. Los estoicos comprendieron algo profundo sobre la libertad. Comprendieron que la libertad verdadera no es la ausencia de restricciones externas, porque incluso si tienes toda la libertad externa, si estás esclavizado internamente por la opinión de otros, no eres verdaderamente libre. La libertad verdadera es la libertad interna, la libertad de tu mente, la libertad de vivir de acuerdo con tu propia razón y virtud. Epicteto, aunque era esclavo, era libre. Era libre porque su amo no podía controlar su mente, su carácter, su voluntad. Muchas personas que parecen libres externamente son esclavos porque están completamente bajo el control de la opinión ajena. La victoria silenciosa es simplemente vivir tu vida de acuerdo con tus valores, sin que la opinión ajena dicte tus decisiones. Es levantarte cada mañana y hacer lo que crees que es correcto, no lo que crees que otros quieren que hagas. Es perseguir tus sueños, incluso si otros piensan que no tienes éxito. Es ser honesto, incluso si otros preferirían que mintieras. Es ser compasivo, incluso si otros piensan que eres débil. Mientras otros están esclavizados por el juicio, buscando constantemente validación, modificando constantemente su comportamiento, sufriendo constantemente en su mente, tú estás viviendo, estás siendo auténtico, estás creciendo, estás en paz. Y aquí está lo más hermoso. Esta libertad es contagiosa. Cuando otros ven que estás viviendo de acuerdo con tus valores, que no estás desesperado por su aprobación, que estás en paz contigo mismo, algo en ellos despierta, algo en ellos comienza a cuestionarse por qué están tan enfocados en la opinión de otros. Tu libertad inspira su libertad, tu paz inspira su paz. Así que mientras vives tu vida libre, mientras otros permanecen esclavos del juicio, estás haciendo algo más. Estás modelando una forma diferente de vivir. Estás mostrando que es posible ser libre. Estás contribuyendo a la liberación de otros simplemente siendo libre tú mismo. Séneca escribió que una de las mayores contribuciones que puedes hacer al mundo es vivir virtuosamente. No porque esperes que otros te lo agradezcan, no porque esperes que otros te reconozcan, sino simplemente porque es lo correcto y porque tu virtud, tu paz, tu libertad inevitablemente afectará a otros. Marco Aurelio escribió que todos estamos conectados, que somos parte de un todo más grande. Así que cuando liberas tu mente del juicio, cuando vives de acuerdo con la razón y la virtud, no solo estás liberando tu propia vida, estás contribuyendo a la liberación de la humanidad. La victoria silenciosa es esto. Mientras otros permanecen presos en la prisión de la opinión ajena, tú has escapado. Mientras otros están constantemente ansiosos y preocupados, tú estás en paz.
Mientras otros están constantemente modificando quiénes son para complacer a otros, tú eres auténtico. Mientras otros están constantemente buscando validación externa, tú has encontrado validación interna. Y esta victoria no es algo que sucede de una vez. Es algo que se cultiva diariamente. Cada día tienes la oportunidad de vivir de acuerdo con tus valores. Cada día tienes la oportunidad de no ser controlado por la opinión ajena. Cada día tienes la oportunidad de ser libre. Ahora bien, detente un momento, respira, reflexiona sobre lo que hemos compartido. ¿Cuál de estas ideas te habla más profundamente hoy? ¿Cuál es el primer paso que vas a dar para construir tu escudo estoico? Comparte tu pensamiento en los comentarios, porque tu compromiso con tu propia libertad es el primer paso. Si este mensaje te ha tocado el corazón, si sientes que necesitas recordar estas verdades regularmente, te invito a que compartas este video con alguien que también necesita liberarse. Dale like para que más personas encuentren este camino. Suscríbete para que sigamos explorando juntos la filosofía práctica que transforma vidas. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Recuerda, tu valor no está determinado por la opinión de otros. Tu paz no depende de la aprobación ajena. Tu libertad está disponible aquí y ahora. Si eliges construir tu escudo estoico, eres libre. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo.